Cartografía en los comienzos del Instituto Geográfico Nacional. El Servicio de Documentación Geográfica se compone de tres secciones: el archivo, la cartoteca y la biblioteca. El archivo tiene los documentos generados en las fases inicial e intermedia del proceso cartográfico para levantar el mapa de España. La cartoteca tiene los documentos generados en la fase final, es decir, las hojas del mapa de España en sus diferentes ediciones. Por su parte, la biblioteca tiene los libros. Las tres secciones siguen vivas, puesto que todas ellas continúan recopilando información actualmente. El archivo topográfico tiene documentos de prácticamente toda España, desde 1850 a 1950 aproximadamente, que comenzó la fotogrametría aérea, excepto de la cordillera Cantábrica, el Pirineo, los archipiélagos y el Marruecos español. Esto se debe a dos razones: o bien a que esas zonas las levantó el ejército, o bien a que para levantarlas se utilizó fotogrametría aérea. A mitad del siglo XIX, España seguía sin tener un mapa moderno apoyado en una red geodésica, a pesar de los numerosos intentos que había habido a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Es decir, en 1850 continuaba utilizándose el Atlas de Tomás López, generado en la segunda mitad del siglo XVIII. Este mapa no estaba apoyado ni en una red geodésica ni en una red de nivelación, por lo que adolecía de propiedades métricas. Sin embargo, a mitad del siglo XIX y a raíz de la revolución liberal e industrial, sobre todo en el reinado de Isabel II, comienza a palparse la necesidad de tener un censo de población, es decir, saber cuánta gente hay en el país y dónde está, tener un mapa del país, es decir, conocer geográficamente las diferentes zonas y matemáticamente saber cuánto miden, además de saber los recursos naturales de los que dispone el país, y por último, es necesario un nuevo sistema impositivo para generar impuestos con los que se pueda pagar esas nuevas infraestructuras que comienzan a ser necesarias a raíz de la revolución industrial. En este sentido se plantean tres cuestiones fundamentales. Por un lado, el censo va por su lado y ya en 1857 se hace el primer censo de España, moderno, es decir, no por vecinos sino por individuos, pero el mapa y el catastro van ligados bastante en lo sucesivo hasta la actualidad. Primera pregunta que se plantean es: ¿debe ir el catastro ligado al mapa topográfico o no? Es decir, ¿debe apoyarse el catastro en una red geodésica o no? En segundo lugar, ¿debe el catastro ser parcelario o solamente por grandes masas de cultivo? Y tercera pregunta: ¿el catastro va a ser solo rústico, solo urbano o ambos? Veremos que estas tres preguntas son fundamentales en los diferentes proyectos de los cuales el archivo topográfico tiene documentos. En primer lugar, la red geodésica y la red de nivelación. Como se observa en este mapa, en 1880 aproximadamente, la red geodésica de primer orden y la red de nivelación de precisión estaba bastante completa. Para ello, en cuanto a la red geodésica, se tomó el elipsoide de Struve y el vértice fundamental era el Observatorio del Retiro. Para escalar esa red geodésica se miden 6 bases, la central en Madridejos de casi 15 kilómetros y las 5 periféricas en las diferentes esquinas de España de mucho más cortas, de 2 a 3.000 metros. En cuanto a la red de nivelación, en este caso el punto fundamental es el mareógrafo de Alicante, que se instala en 1874 para la península, además de que cada isla tiene su propio mareógrafo, y las líneas de nivelación que se siguen son habitualmente los ferrocarriles. En el archivo hay varios proyectos previos a estas redes geodésica y de nivelación de mitad del siglo XIX, pero nos vamos a centrar en uno, que son los planos geométricos de términos jurisdiccionales que se hicieron entre 1848 y 1858 por geómetras particulares en algunos pueblos de Barcelona, Mallorca y Lleida. En este caso era un catastro que no estaba enlazado ni a la red geodésica ni a la de nivelación, sí es parcelario, aunque solo se hizo las zonas rústicas. Como se observa en este plano de Sant Cugat del Vallès, es un plano parcelario, cada parcela lleva asignado un número y además ese número hace alusión a un listado de propietarios en los que nos dice el número de la parcela, el nombre del propietario, el uso del suelo, etc. Pero también observamos en el mapa que solo están hechas las zonas rústicas, no las urbanas. Sin embargo, en 1860
con el comienzo o con el paso de la Comisión General de Estadística a la Junta General de Estadística, comienza un nuevo proyecto que se llama Topografía Catastral de España, que tan solo se lleva a cabo durante 9 años, de 1861 a 1870. En este caso, el reglamento lo plantea Coello ya en 1861, aunque lo aprueban las Cortes en el 65, pero ya se comienza a utilizar. En este caso es un catastro ligado al mapa topográfico, es decir, que sí que está enlazado a la red geodésica y a la red de nivelación. En este caso es además un catastro parcelario, es más, la parcela es la unidad fundamental del levantamiento y a partir de ese plano catastral y por un proceso de generalización cartográfica se plantea ir levantando el mapa topográfico de toda España. Y además, en cuanto a si es rústico o urbano, bueno, pues en este caso se plantean ambos proyectos. Las fases del trabajo son, en primer lugar, deslindar el municipio, en segundo lugar, deslindar las parcelas. Posteriormente hay que hacer el levantamiento topográfico parcelario y el planteamiento en este caso es, a partir del vértice fundamental de la red geodésica, que hemos visto que es el Observatorio del Retiro, ir generando mapas en círculos concéntricos a partir del observatorio hasta cubrir toda España. Es decir, que se planteaba un proyecto de más de 600.000 hojas a escala 2000 y con equidistancia en las curvas de nivel de 5 metros. Posteriormente debían observar la superficie total de cada una de las parcelas. Y por último debían adjudicar cada una de estas parcelas a su propietario, generar una serie de cédulas catastrales y unas listas de propietarios de cada uno de los municipios. En cuanto al catastro rústico, tenía 3 fases. En primer lugar, se generaban las minutas, como esta que observamos de Boadilla, a escala 2000. Posteriormente, estas minutas se pasaban a limpio y se generaba cada una de las hojas kilométricas correspondientes, que es el documento final del catastro rústico. Estas hojas kilométricas tienen en la parte izquierda la cartela con la provincia, partido judicial, municipio y anejo al que afectan, el número de la hoja kilométrica, que se designa mediante letra y número, y luego lo que es la mancha cartográfica tiene 1 kilómetro por 1 kilómetro, es decir, 1 kilómetro cuadrado, de ahí el nombre de hoja kilométrica, está hecha a escala 2000 y tiene la red de triangulación, los detalles planimétricos de ríos, caminos y ferrocarriles, los detalles altimétricos con curvas de nivel cada 5 metros y luego el tema catastral, las parcelas. Cada una de estas parcelas está delimitada y se le ha asignado una letra y un número. La letra hace alusión al uso del suelo y el número hace alusión al listado de propietarios de ese municipio. Por último, dentro del catastro rústico se generaban las cédulas de propiedad rústica, que es un folio escrito por las dos caras. En primer lugar, en la primera página vienen los datos del propietario y los datos de la parcela, es decir, cuántos metros mide y el uso del suelo al que está dedicada, porque obviamente el tipo impositivo que se aplicaba era diferente en función del uso del suelo que se le diera. Por la parte de atrás viene un croquis de la parcela, también a escala 2000, y se da cuenta de las parcelas colindantes. Por último, este documento lo firmaban tanto el propietario como el alcalde, como el topógrafo y el delegado catastral de ese levantamiento. El grado de desarrollo de las hojas kilométricas, cuando se interrumpió este trabajo en 1870, como se observa, es a partir del centro de ese vértice básico de la geodesia española, que es el vértice del Retiro, se fueron generando una serie de municipios. Básicamente quedaron concluidos aquellos que hoy en día conforman el área metropolitana de Madrid. En algunos otros municipios se comenzaron esos trabajos y se interrumpieron a medias, y en el resto de la provincia ni siquiera llegaron a empezarse, al igual que en el resto de España, que no se empezaron. El catastro urbano tiene las mismas fases. Primero se generan unas minutas, que en este caso son a escala 500, como esta que vemos del Teatro Real de Madrid. Posteriormente estas minutas se ensamblaban para hacer la hoja del parcelario urbano correspondiente, que tiene 200 por 300 metros. Los datos son similares a los del catastro rústico. Vienen por una parte el municipio, etcétera, al que afecta, el nombre, el número y, la letra y número de la hoja, los vértices de la triangulación y luego los detalles planimétricos, altimétricos y las parcelas, que en este caso también se le asignan un número al que hace referencia al listado de propietarios de ese municipio. Y por último se generan las cédulas de propiedad urbana, que son iguales que las de rústica, pero tienen una diferencia, y es que en las de rústica nos daba los metros cuadrados de la parcela y el uso del suelo. En cambio, en este caso nos da los metros cuadrados de esa parcela subdivididos horizontalmente entre la parte edificada, los cobertizos y los huertos, puesto que cada uno de esos tres tenía un tipo impositivo diferente,
Y además nos dice los pisos que tiene el edificio y los metros cuadrados de cada una de esas plantas. En el resto, las de urbana y las de rústica son iguales. En el caso de las de urbana, tienen un desarrollo un poco menor que las de rústica, pero básicamente cubren la misma zona de la provincia de Madrid. Hay unas zonas completas alrededor de la capital, unas zonas que empezaron pero no se terminaron, y luego el resto de la provincia que está sin empezar, al igual que el resto de España. Posteriormente, a partir de esas hojas kilométricas a escala 2000 del catastro rústico y por un proceso de generalización cartográfica, se generaban las hojas de conjunto a escala 20.000 de cada uno de los municipios de España. En este caso, los datos son prácticamente iguales que los de las hojas kilométricas, pero con una excepción, y es que aquí no se representan cada una de las parcelas, sino solo las grandes masas de cultivo superiores a 10 hectáreas. Como veremos, esto influye mucho en el proyecto que se verá a continuación, que es el Mapa Topográfico Nacional. Este tema de las grandes masas de cultivo superiores a 10 hectáreas. Por último, una vez generado todo el catastro, se generaban unas actas de aceptación de las cédulas de propiedad en las que los propietarios firmaban su acuerdo con los datos que el topógrafo les había descrito en su parcela. Se generaba un listado numérico y un listado alfabético de propietarios de cada uno de los municipios. En ello se daba cuenta del número de la parcela, es decir, el resumen: número de la parcela, nombre del propietario, superficie de la parcela y uso del suelo. Posteriormente se hacía un resumen general del parcelario de todo el municipio, es decir, con este documento lo que se quería observar era, dentro de cada municipio, cuántas hectáreas estaban dedicadas a cada uno de los usos del suelo, para saber de cada uno de los municipios cuánto dinero tenía que salir en impuestos. Y por último, el topógrafo redactaba una memoria de cada uno de los municipios que iba levantando. Por un lado, en la memoria se incluye la descripción geográfica del pueblo, tanto en su componente de geografía física, es decir, de ciencias naturales del territorio, como en su componente de geografía humana, es decir, las ciencias sociales. Por último, también describía los trabajos topográfico-catastrales que había ido llevando a cabo en ese municipio, las dificultades que se había encontrado y las diferentes características que esos trabajos tenían. Sin embargo, en 1870 este proyecto de la topografía catastral de España se interrumpe, por tres razones fundamentalmente. Por un lado, la económica, porque generar un mapa de España a partir de un catastro a escala 2000 implicaba tener muchísimo personal trabajando tanto en campo como en gabinete, y eso costaba una fortuna. El déficit público de aquella época iba generando una deuda cada vez más inasumible y hubo que hacer recortes. Por otro lado, había un problema técnico, y es que la red de nivelación les estaba dando bastantes problemas. Y en tercer lugar, había un problema político, y es que los grandes terratenientes, sobre todo del sur de España, querían evitar que se conociera sus tierras con tanta precisión. Por tanto, este trabajo se interrumpe en el 1870 y comienza el Instituto Geográfico Nacional actualmente, a pesar de que ha tenido muchos nombres desde el principio, que se funda el 12 de septiembre de 1870, y con él comienza un nuevo proyecto, que es el Mapa Topográfico de España a escala 50.000, el que actualmente conocemos como el MTN 50. Es decir, hemos pasado de un proyecto anterior maximalista a un proyecto más posibilista. En este caso, el catastro o el pseudocatastro que se va a generar sí que está ligado al mapa topográfico, es decir, se apoya en una red geodésica y una red de nivelación, pero no se va a hacer por parcelas, sino solo por grandes masas de cultivo. Es decir, el tema de las 10 hectáreas que acabamos de ver en el proyecto anterior para las hojas de conjunto es el residuo que va a quedar para el mapa topográfico nacional. Y por último, en cuanto a si es rústico o urbano, en este caso se generan los dos catastros. Las fases del trabajo son bastante similares, a excepción del tema parcelario, que como en este caso no tiene lugar, pues no se tiene que llevar a cabo. En primer lugar, se plantea la división de España en un poco más de 1.100 hojas en base al mapa de Coello a escala 2 millones. Es decir, hemos pasado de las 600.000 hojas del proyecto anterior a 1.100 en este caso. Aún así, veremos que en llevar a cabo este proyecto se tarda prácticamente un siglo, a pesar de que es un volumen muy inferior de hojas. En primer lugar, los municipios se deben deslindar, y para eso se generan dos documentos. Por una parte, las actas de deslinde,
En ellas se da cuenta de los diferentes mojones que describen el deslinde entre los dos municipios. El mojón se describe literalmente y al final del acta firman las autoridades del municipio A, las autoridades del municipio B y el topógrafo. Es decir, es un documento jurídico. Simultáneamente, el topógrafo va generando un cuaderno de campo de ese deslinde, que es un cuadernillo en el que la hoja izquierda se dan básicamente los rumbos y las distancias de punto a punto, y en la parte derecha se pinta un croquis de ese deslinde que posteriormente será reflejado con propiedades métricas en la planimetría. En cuanto a las planimetrías, lo primero que hacen los topógrafos es generar una serie de cuadernos de campo, muy similares a los del deslinde, pero que en este caso, en vez de describir un deslinde, describen los caminos o los ríos. Y a partir de estos cuadernos de campo de las planimetrías, se genera la planimetría a escala 25.000, a pesar de que la hoja final del mapa será a escala 50.000. En estas planimetrías tienen una serie de características y se describen, como veremos posteriormente, los detalles planimétricos del municipio. En cuanto a la historia de cómo fue evolucionando en estos 100 años las planimetrías por toda España, vemos que se comenzaron en Toledo, Guadalajara, Madrid, es decir, en la zona centro. Posteriormente bajaron por La Mancha hacia Andalucía porque se intuía que en el sur de España había un mayor fraude fiscal y por tanto había un mayor interés en conocer cuanto antes la superficie real de aquellas zonas, y posteriormente se fue subiendo por Valencia hacia Cataluña y remataron el norte ya en la posguerra. Por esa razón hay zonas de la Cordillera Cantábrica y el Pirineo que no tenemos en el archivo topográfico porque ya se generaron por fotogrametría, igual que les ocurre a los archipiélagos. En las planimetrías se reflejan los deslindes del municipio, como en este caso, que se van viendo los diferentes mojones que separan Esquivias de Numancia, en rosa. Además, se ven las grandes masas de cultivo superiores a 10 hectáreas, cada una de ellas con sus letras, que hacen alusión a una leyenda. Obviamente, en función del uso del suelo, se pretendía aplicar un tipo impositivo u otro. Y además, en la misma planimetría es muy interesante porque en muchas ocasiones se ve el mismo territorio en diferentes fechas. Se observa que aquí hay letras en negro, rojo y rosa, en el mismo mapa. Y esto se debe a que el primer levantamiento se hizo en 1878 en negro y posteriormente sobre el mismo documento pintaban encima las actualizaciones posteriores, como en este caso la roja que vemos del 51 o la rosa que vemos del 61. Es decir, que sobre el mismo mapa vemos la evolución del territorio. En cuanto a la altimetría, se generaban también unos cuadernos de campo de nivelación muy similares a los anteriores, en los que se añaden además los desniveles de punto a punto. Con ello se generaba una altimetría con equidistancia en las curvas de nivel de 10 metros y también a escala 25.000, como esta de Calpe. Sin embargo, en la evolución de las altimetrías vemos que hay menos provincias en amarillo y verdes claros y los colores tienden a ser más azules. ¿Por qué? Pues porque hay un desfase muy importante entre los trabajos planimétricos y los altimétricos. Y esto se debió a que las planimetrías influían en el catastro y en esa necesidad de recaudar impuestos, y por tanto el tema planimétrico era muy importante saber la superficie exacta de los diferentes municipios y provincias de España. Sin embargo, las altimetrías consumían muchos recursos, pero no aportaban nada para el catastro. Por tanto, se demoraron bastante con respecto a sus planimetrías, llegando en algunos casos a ser de casi 40 años, como en la zona que vemos de Valencia o en la raya de Portugal. Posteriormente, de las zonas urbanas se levantaban también unos cuadernos de campo de poligonación, como este que observamos en pantalla, y a partir de estos cuadernos se generaban tres tipos de documentos en función de cuán grande fuera el núcleo de población. Por una parte están los planos de población en hoja grande, similares a las planimetrías, como este que observamos de Gijón. Además hay planos de población en cuaderno, que llamamos, que son pequeños bosquejos con propiedades métricas, pero que están metidos dentro del propio cuaderno de poligonación del pueblo. Y por último, y sobre todo en la época inicial, es decir, 1870-80, se generaron documentos cartográficos de algunos edificios singulares, especialmente en la provincia de Toledo. A partir de estos documentos se generaba la hoja final del mapa de España a escala 50.000, con una equidistancia en las curvas de nivel de 20 metros. La primera hoja que se publicó fue la de Madrid en 1875 y la última en Gran Canaria en 1968. Es decir, se tardó casi 100 años en completar el mapa de España. La primera hoja, que es esta de Madrid, se hizo en una litografía a 5 colores, al igual que las sucesivas.
Y el mapa de España fue evolucionando desde Madrid hacia el sur, y las hojas que se pudieron editar en el siglo XIX cubren fundamentalmente las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Albacete, y comenzaba a generarse ya las de Sierra Morena y el Valle del Guadalquivir. Sin embargo, centrándonos en aquellas que afectan a la provincia de Madrid, que son estas, vemos que las 12 primeras hojas del mapa topográfico nacional que se pudieron editar son estas 12 que afectan a la provincia de Madrid. Es decir, afectan a aquellos municipios que ya se levantaron previamente con el proyecto anterior de la Junta General de Estadística. Hasta ahora se sospechaba, pero ahora ya sabemos fehacientemente, porque hemos encontrado documentos que así lo atestiguan, que los documentos de la Junta General de Estadística se reaprovecharon posteriormente para el mapa topográfico nacional, y por eso las primeras 12 hojas que salieron a la luz fueron precisamente las de la zona de Madrid. Esta hoja final, en primer lugar, se editó a 5 colores con litografía hasta principios del siglo XX. Posteriormente se cambió la técnica y se comenzó a reproducir fotomecánicamente por heliograbado en cobre. Sin embargo, es curioso que, a pesar de los trabajos de querer vincular el mapa al catastro o al pseudocatastro, no es hasta 1893 cuando Hacienda comienza a utilizar esas planimetrías como referencia para aplicar el sistema impositivo rústico. Es decir, hay un desfase de 30 años, o más de 30 años, desde que comienza a generarse ese catastro vinculado al mapa hasta que comienza realmente a utilizarse ese mapa para catastro. Por último, en 1914 comienza a introducirse la fotogrametría terrestre en el levantamiento del mapa de España, y ya en la posguerra comienza la fotogrametría aérea, y es en ese momento donde el archivo topográfico del instituto deja de tener documentos, puesto que ya no se generan por topografía sino por fotogrametría.